Hola, buenos días. Antes de comenzar nuestra explicación, nos gustaría haceros la siguiente pregunta. ¿Alguna vez os habéis planteado si todas las noticias que os llegan son verdaderas? Somos Pablo Lázaro, Rubén Martín, Héctor Mateos, Pablo Mendaña, Alejandro Moraga y Diego Muñoz, y hoy os vamos a presentar nuestra adaptación de un estudio escrito por Zach Bastic sobre las fake news. Antes de comenzar con nuestro trabajo, nos gustaría realizar algunas aclaraciones. Nosotros entendemos por fake news, también conocidas noticias falsas, como un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudoperiodístico difundido a través de los distintos medios de comunicación, como por ejemplo prensa escrita y digital, radio, televisión, etc., cuyo objetivo es la desinformación y provocar una concepción en la sociedad acerca de un tema que no se corresponde a la real. Charles Spurgeon dijo una vez: una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos. Este pastor anglosajón, sin ser consciente de ello, marcó un precedente sobre uno de los asuntos más controvertidos en los últimos años: las fake news. Hablar acerca de los objetivos y las hipótesis planteadas. Antes de pasar a nuestras propias hipótesis, es importante saber qué parte de otro estudio hemos modificado. Para llevar a cabo este pequeño estudio, reformulamos la hipótesis del artículo escrito por Zach Bastic, cuyo título es ¿Te darías cuenta si las noticias falsas cambiaran tu comportamiento? Un experimento sobre los efectos inconscientes de la desinformación. La hipótesis del estudio original trataba de comprobar si, como bien dice el título del artículo, las noticias falsas o fake news podrían llegar a modificar el comportamiento inconsciente de una persona. Las conclusiones extraídas del artículo muestran cómo, efectivamente, la exposición relativamente constante a fake news puede modificar nuestros comportamientos o actitudes sin que seamos capaces de percibir un cambio notable. Un ejemplo de esto es cómo el bombardeo constante de noticias falsas puede llegar a cambiar nuestra elección a la hora de votar por un candidato en unas elecciones políticas, o incluso qué marcas elegimos cuando queremos comprar cierto producto en un supermercado. Nuestro estudio adaptó la fórmula de presentar noticias verdaderas y falsas, pero con diferente objetivo con el fin de enfocarlo hacia un tema relacionado con la psicología de la memoria. Nuestra hipótesis principal es que las fake news tendrán un mayor efecto en el recuerdo de las personas que las noticias verdaderas, es decir, que han pasado unos días desde la presentación de las noticias, tanto verdaderas como falsas, la mayoría de personas reconocerán o recordarán mejor las fake news. En el presente estudio utilizamos una técnica de muestreo semi-aleatorizado, ya que elegimos un gran porcentaje de nuestra muestra y otra porción más pequeña fue aleatoria. Debido a esto, tenemos una muestra muy variada en cuanto a localización geográfica, sujetos de diferentes comunidades autónomas y rangos de edad. Debido a que nuestro estudio es longitudinal, se produjo una progresiva pérdida de muestras motivada por factores que desconocemos. En el primer cuestionario participaron 40 sujetos, en el segundo perdimos 10 sujetos y por último perdimos 5 sujetos en el tercer cuestionario. Por lo que nuestra muestra definitiva sobre la que realizaremos los resultados y la discusión será de 25 personas. Hemos utilizado una página de internet que se llama Formularios de Google Aplicaciones, porque es un instrumento muy accesible para la muestra a la que dirigimos. De esta aplicación utilizamos 3 formularios. Para recabar datos utilizamos la aplicación Excel y para analizar resultados utilizamos la aplicación SPSS. Después de elegir la muestra pasamos 2 cuestionarios a cada grupo, donde el primero era un cuestionario en el que se proporcionarán titulares de fragmentos de noticias verdaderas y falsas, fake news, y debían responder cuál creía que era verdadera y cuál falsa. En total se presentaron entre 16 noticias verdaderas y otras 15 falsas. Pasados 2 días se le presentó un segundo cuestionario. El segundo cuestionario estaba dividido en 2 partes. Primera parte se les dio la respuesta a los sujetos de cuáles eran fake news y cuál verdadera, y la cantidad exacta de ambas. Y se les realizó un cuestionario sobre prensa donde se les preguntó por la fuente que usan habitualmente para informarse. Este cuestionario también se utilizó para cerciorarse que prestaran la máxima atención posible y pudieran aprovechar para recordar algunas de las noticias. Segunda parte, se realizó 3 días después y se les dio un cuestionario donde tenían que indicar si reconocían 15 noticias que estuvieron presentes en el primer cuestionario, 10 verdaderas y 5 falsas, y decir si eran verdaderas o fake news. A partir de esto, vamos a observar si las fake news tienen un mayor efecto en el recuerdo de las personas que las noticias verdaderas. Pasando a los resultados, para el análisis de resultados hemos analizado las respuestas de los sujetos en el tercer cuestionario, comparando el recuerdo que manifestaban tener sobre las noticias.
Hemos considerado la veracidad o falsedad de las noticias como la variable independiente y el grado de recuerdo sobre estas como dependiente. Las medias extraídas de las respuestas a noticias verdaderas eran de 5,3 para los sujetos que no las recordaban y de 19,7 para los que sí las recordaban. Las medias extraídas de las respuestas a noticias falsas eran de 7,6 para los sujetos que no las recordaban y de 17,4 para los que sí las recordaban. Las desviaciones típicas corresponde una desviación típica de 3,400 para las noticias verdaderas y de 1,140 para las falsas. Además, para el análisis de resultados, hemos realizado una correlación de Pearson entre las respuestas a noticias verdaderas y las respuestas a noticias falsas, que nos ha servido para confirmar la diferencia entre las medias. Además, esta correlación nos ha salido significativa, con un grado de significación de 0,002. En base a todos los datos obtenidos mediante el SPSS, podemos inferir que nuestra hipótesis es rechazada. Por tanto, en el estudio se demuestra que las fake news no tienen un mayor efecto en la capacidad de recordar de las personas que las noticias verdaderas, ya que sabemos que la media de las respuestas a noticias verdaderas es de 19,7, para los que sí las recordaban, siendo mayor que las medias de las noticias falsas, que cuentan con una media de 17,4, pero no se aprecia mucha diferencia, por lo que no resultan especialmente significativas. Dado esto, y para apoyar nuestra discusión, se realiza una correlación de Pearson entre las variables de noticias falsas y la de noticias verdaderas, y sacamos en claro con una correlación entre variables de 0.609 y una significación de 0,02, siendo esta significativa que las variables presentan una relación en cuanto a las respuestas de los participantes, corroborando que no apreciamos muchas diferencias entre las respuestas dadas entre las dos variables. Para finalizar, hemos establecido 3 conclusiones principales a partir de los datos que hemos obtenido. La primera conclusión principal dictamina que las personas recordaron mejor las noticias verdaderas que las falsas, por lo que no se verifica nuestra hipótesis. La segunda conclusión principal establece que la mayoría de noticias fueron reconocidas cuando se realizó la segunda parte del segundo cuestionario, lo que indica que no pasó suficiente tiempo entre la presentación del primer, segundo y tercer cuestionario. Y por último, la tercera conclusión principal establece que a la hora de realizar cuestionarios sobre fake news se debe de tener un especial hincapié y cuidado con las noticias que se emplean, ya que el poner noticias muy llamativas afectará a la memorización y a su posterior reconocimiento. Esta es la referencia del artículo que hemos seleccionado para realizar la modificación del experimento. Y bueno, esto es todo. Sé feliz.